No es solo que el gobierno haya detenido a una fila de alcaldes en Morelos. Lo grave es lo que esas detenciones dejan al descubierto sobre quién mandaba en realidad en esos municipios y desde cuándo. Porque cuando el secretario de Seguridad sube a la mañanera y dice que en este sexenio ya van 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, 7 de ellos alcaldes en funciones, no está presumiendo un récord. Está admitiendo otra cosa, algo que la versión oficial no termina de explicar, y esa es la pregunta que sostiene todo este caso. Si el Estado tuvo que entrar a sangre y fuego a desmontar gobiernos municipales completos, deteniendo a presidentes municipales en funciones, congelando cuentas, persiguiendo a un edil hasta Acapulco, entonces hay que decirlo claro, el crimen organizado no estaba sobornando a esos ayuntamientos, los estaba operando. La diferencia no es de palabras, lo cambia todo. Vamos por partes porque el detalle importa. El operativo se llama enjambre. Suena a tecnicismo, pero la idea es brutal en su simpleza. No persigue capos en la sierra, persigue la frontera donde el narco deja de ser un actor afuera del gobierno y se vuelve gobierno. Arrancó a finales de 2024 en el Estado de México, contra alcaldes y mandos policíacos presuntamente ligados a la familia michoacana y al cártel Jalisco Nueva Generación. Municipios como Naucalpan, Ixtapaluca, Tejupilco, Ecatepec. 20 exservidores públicos procesados en esa primera etapa acumularon, según autoridades mexiquenses, condenas que superan los 1,146 años de cárcel. Lee bien esa cifra, 1,146 años. No es una multa administrativa, es la radiografía de un estado capturado por dentro. Pero ese no es el punto más delicado todavía. Lo inquietante es que el operativo no se detuvo ahí, se movió, saltó a Jalisco, donde en febrero cayó el entonces alcalde de Tequila, militante del partido en el poder, investigado por presuntos esquemas de extorsión, y de ahí brincó a Morelos. Y en Morelos pasó algo que conviene mirar con lupa, porque ahí la historia deja de parecer una limpia de rutina y empieza a oler a otra cosa. El 20 de mayo, el Gabinete de Seguridad informó la detención de 6 personas con responsabilidades públicas en municipios morelenses. Entre ellos, el alcalde en funciones de Atlatlajucán y un exalcalde de Yecapixtla. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada había obtenido las órdenes. La Unidad de Inteligencia Financiera, en paralelo, bloqueó a 32 sujetos entre personas físicas y empresas, es decir, no fueron solo esposas, fue también la billetera. Cuando congelas cuentas a la vez que cumplimentas aprehensiones, no estás deteniendo individuos sueltos. Estás desmantelando una estructura, una red que mueve dinero, obra pública y protección al mismo tiempo. ¿Y por qué Morelos? ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahora? Esa pregunta quédatela, porque la respuesta de fondo llega más adelante y no es la que parece. Porque mientras caían esos 6, había un nombre que faltaba en la lista. El que el gobierno quería de verdad. Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, el segundo municipio más importante del estado. Y Corona no estaba en su oficina esperando. Había desaparecido. Llevaba días evadiendo a las autoridades. Lo buscaban desde el inicio del operativo en la entidad y no aparecía. Un alcalde en funciones, prófugo de su propio gobierno federal. Ya solo eso dice más que cualquier boletín. Lo localizaron el 30 de mayo. No en Cuautla, no en Morelos. En la colonia Costa Azul, en Acapulco, Guerrero, a cientos de kilómetros de su municipio, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. Un edil escondido en la costa de otro estado mientras su ciudad seguía, en el papel, bajo su mando. Y aquí es donde el reporte policial se convierte en otra cosa. Porque la pregunta incómoda no es de quién huía, es hacia quién había estado trabajando. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, esa red de funcionarios morelenses operaba bajo el amparo de un líder regional. Un hombre identificado por las autoridades como Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, señalado como presunto cabeza del cártel de Sinaloa en la zona oriente del estado. No un sicario, no un halcón, un operador con red política y económica propia. Y de acuerdo con la versión oficial, el alcalde de Cuautla habría sostenido reuniones con ese personaje. La FGR sostuvo que a las indagatorias se integraron incluso reportes de prensa sobre conversaciones entre El Barbas y los funcionarios señalados. Conviene la prudencia.
Todo esto es lo que afirman las autoridades, y los detenidos enfrentan un proceso, no una sentencia. Pero si la acusación se sostiene, el cuadro es escalofriante. Un capo regional con alcaldes propios, municipios enteros funcionando como sucursal. Y ahí aparece el primer quiebre real de esta historia. Durante años, el relato cómodo fue que el narco le pagaba al político para que mirara hacia otro lado, que era una relación entre un poder y otro. Lo que insinúan estas detenciones es algo más grave y más difícil de digerir, que en ciertos territorios ya no hay dos poderes negociando, hay uno solo, y a veces ni siquiera está claro quién contrató a quién. Detente un segundo en esto porque es el corazón del asunto. Si un grupo criminal puede decidir quién gobierna un municipio, controlar su policía, repartir su presupuesto y operar su extorsión desde el Palacio Municipal, entonces la elección de ese pueblo dejó de valer hace tiempo. La gente votó, pero no eligió, y eso no sale en ninguna boleta. Aquí va la pregunta que quiero dejarte antes de seguir, porque de esto se trata. ¿Tú crees que estos alcaldes fueron corrompidos después de ganar o llegaron al cargo ya puestos por el crimen? Déjalo en los comentarios, porque de la respuesta depende todo lo demás. Y no es un detalle menor, porque cambia la naturaleza del problema. Si la captura ocurre después, hablamos de funcionarios débiles que cedieron. Si la captura ocurre antes, hablamos de algo mucho peor, de cárteles que ya no compran gobiernos, los producen, que invierten en campañas, colocan candidatos, financian estructuras y cobran después con presupuesto público y territorio. Y la pregunta que sigue sin respuesta clara es exactamente esa. El gobierno detiene, pero no ha explicado del todo en qué momento de la cadena entró el crimen. Ahora bien, alguien dirá, pues qué bueno, están limpiando. Y es verdad que el discurso oficial es contundente. El secretario de Seguridad lo planteó como una política de cero impunidad. Dijo que cualquier servidor público con indicios en su contra será investigado y detenido, y soltó una frase que vale la pena escuchar 2 veces. Hay de todos los partidos y de todos los colores. De todos los colores. Lo dijo el propio gobierno. Y ahí, justo ahí, la operación deja de ser un asunto policial y se vuelve un mensaje político de alto voltaje. Porque incluye a los suyos. El alcalde de Tequila era del partido gobernante. Varios de los detenidos en esta cruzada no son adversarios cómodos de exhibir, son piezas del propio sistema. Y un gobierno que detiene a sus propios alcaldes está haciendo 2 cosas a la vez. Está combatiendo al crimen, sí, pero también está mandando una señal calculada. La pregunta es ¿a quién se la manda? Y no es solo al narco. Aquí llegamos al punto que de verdad explica por qué todo esto sucede con esta intensidad. En este momento, y no antes. Porque nada de esto ocurre en el vacío. Ocurre bajo una presión que viene de afuera y que el gobierno mexicano no puede ignorar. Desde Washington, el presidente de Estados Unidos llegó a afirmar que la presidenta mexicana le tenía miedo a los cárteles, sugiriendo que esos grupos controlan parte del territorio. Y el secretario de Estado estadounidense exigió con esas palabras resultados concretos y verificables en el combate al crimen organizado. Concretos, verificables. Esas 2 palabras son la clave, porque un país al que su vecino más poderoso acusa de haber perdido el control de su propio territorio necesita, urgentemente, pruebas de lo contrario. Y no hay prueba más visible, más fácil de fotografiar, más fácil de presentar en una conferencia, que un alcalde esposado. Ese es el payoff que el título no te dice. La casa de los narcoalcaldes de Morelos no es solo una limpia interna. Es también una respuesta a una acusación externa. Es México demostrándole a Estados Unidos con detenciones espectaculares y cifras redondas que sí tiene el control, que sí entra a los municipios capturados, que sí toca a los suyos. Las 85 detenciones de funcionarios, los 92 objetivos prioritarios trasladados a territorio estadounidense, la reducción de homicidios que el gobierno presume en casi la mitad, todo eso se convierte en un expediente. Un expediente que se entrega en los hechos ante una mirada que vigila desde el norte y que mide en resultados verificables. Y por si faltara presión, todo esto sucede con el país convertido en sede del mundial, con los reflectores del planeta encima. El peor momento para que el mundo crea que aquí mandan los cárteles. Por eso Morelos. Por eso ahora. Por eso con cámaras. Y eso no invalida el operativo. Ojo con esto porque es importante.
Que la cruzada tenga un destinatario político no significa que los detenidos sean inocentes, ni que la red criminal no exista. La infiltración del crimen en los municipios es real, está documentada y desmontarla es necesario. El punto más incómodo es otro. Es que la misma operación que destapa la captura del Estado por el narco funciona al mismo tiempo como herramienta de política exterior y de control interno. Combate real y mensaje calculado en el mismo acto. Y distinguir dónde termina uno y empieza el otro es casi imposible desde afuera. Entonces, ¿qué queda después de los titulares? Queda una pregunta que nadie en el gobierno ha respondido con todas sus letras. Si en Morelos un capo regional tenía alcaldes operando para él, ¿cuántos municipios más en el país están en la misma situación, hoy, gobernados por estructuras que todavía no caen? El operativo presume 85 funcionarios, pero ese número no es un final. Es un termómetro, y un termómetro alto no te dice que la fiebre se acabó, te dice qué tan enferma está la casa. Queda también una incógnita más sucia. Cuando detienes al alcalde, no detienes a quien lo puso. El Barbas, el operador señalado, sigue siendo una pieza dentro de un cártel mucho más grande. Quitas al funcionario visible, pero la estructura que lo necesitaba sigue ahí, buscando con quién reemplazarlo. Y la historia reciente de este país enseña algo duro. El hueco de poder que deja una detención rara vez queda vacío, se llena, a veces con algo peor. Y queda sobre todo la sospecha de que estamos viendo apenas la parte que conviene mostrar. Que entre los 85 detenidos hay nombres que sí se exhiben y otros que, por el color que dijo el propio secretario, son más difíciles de tocar. Porque una cosa es detener al alcalde de un municipio mediano. Y otra muy distinta es subir en la cadena hasta quien protegía a ese alcalde desde más arriba. Ahí por ahora el operativo no ha llegado, o no ha querido llegar, así que la conclusión seria es esta. Lo de Morelos no es el triunfo de un estado que recupera el control, es la confesión de cuánto control había perdido. Cada alcalde esposado es una buena noticia, y a la vez, la prueba de un sistema que dejó que el crimen llegara hasta la silla del poder municipal. Festejar las detenciones sin preguntar cómo llegamos hasta aquí es quedarse con la mitad de la historia. Y la mitad incómoda es justo la que falta. Por eso te lo dejo a ti. Si un cártel puede poner alcaldes, ganar elecciones por debajo de la mesa y gobernar municipios completos durante años sin que nadie lo frene a tiempo, ¿de verdad alcanzan 85 detenciones para llamar a eso una victoria? ¿O apenas estamos viendo el tamaño real del problema? Escríbeme en los comentarios qué piensas, sin filtros. Y si quieres seguir cada movimiento de esta historia, porque te aseguro que va a haber más nombres y más estados, suscríbete y activa la campana. Esto no terminó en Morelos, apenas empieza a verse.